Amén, hermanos. Vamos en esta mañana a empezar y les invito en esta mañana a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 16, y vamos a dar lectura al versículo 33. Amén. Nos ponemos en pie para la reverencia a la palabra del Señor. Amén. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Juan 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Vamos a dar lectura una vez más a esta porción bíblica. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué dice el Señor? En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué más dice? Confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra leída, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos que tú hables a nuestras vidas. Queremos, Padre, que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre cada uno de nosotros. Necesitamos, Señor, entender y conocer más de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que harás en nuestras vidas de hoy para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, hermano. Pueden sentarse, amén. Cuando nosotros, hermanos, andamos, vivimos en este mundo, ¿verdad? Todos somos este mundo, ¿no? Muchas veces las personas piensan que cuando ya seguimos a Cristo, como que ya no somos de este mundo, sino que somos de extraterrestres, de otras partes, ¿no? Y no, hermano, nosotros somos hijos de Dios y aunque pertenezcamos al reino de los cielos, estamos en el mundo. Y por lo tanto, vivimos en este mundo y nos relacionamos con este mundo, pero no compartimos las cosas que hay en el mundo. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, vivimos en un mundo hoy lleno de muchos problemas. Ahora mismo vemos las circunstancias de lo que está viviendo, ¿no? Yo no sé cuántos son conscientes de lo que está pasando en el mundo, de las guerras que hay ahora mismo con Rusia, Ucrania. Y cuando vemos nosotros todos estos problemas en el mundo, muchas veces, hermanos, nos afecta. ¿Verdad que a los que tenemos coche nos afecta hasta en la gasolina que ha subido, ¿verdad? Nuestra economía, los alimentos han subido. Y cada vez vemos que el dinero poco nos alcanza. Amén. Todo sube, pero el sueldo baja. Bueno, no es que baja, sino que no nos alcanza lo que tenemos. Y muchas veces, hermanos, pasamos momentos difíciles en sentido económico, que queremos nosotros prosperar, pero no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la circunstancia, la economía del país, del mundo, hermano, cada vez está peor y en crisis. Y cuando nosotros analizamos estos eventos que están pasando en el mundo, ¿qué nos damos cuenta nosotros? Que lo que está pasando en el mundo, nosotros no tenemos que asombrarnos porque ya está escrito en la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? Que vemos que hay delincuencia en nuestros países, asesinatos, el terrorismo cada vez aumenta más. Y cuando vemos que en el mundo hay todas estas circunstancias difíciles, y nosotros, supongamos en la pandemia que hubo hace poco, hace 2 años para atrás, hubo la pandemia, hermanos, yo vi muchos cristianos que en lugar, hermanos, de buscar más a Dios, ¿sabes qué? Más se enfriaron. Porque ya no se congregaban, porque muchos dependen de un local. Y déjame decirte que esto es un local, no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos nosotros. Aleluya, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y este lugar es solamente un recinto de adoración para buscar la presencia de Dios. Amén. Pero nosotros somos el templo, nosotros somos ese altar que debe estar encendido día a día en la adoración a Dios. Pero ¿qué sucede? Que cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, cuando en el mundo vemos que las circunstancias del mundo nos agobian y vemos que el mundo, supongamos las amenazas de Rusia, las amenazas de Corea del Norte, que van a lanzar estos cohetes nucleares, nosotros comenzamos a temblar, a tener miedo por todas las circunstancias de lo que está pasando en el mundo.
Y hermano, y la Biblia nos enseña que estas cosas tienen que suceder. Pero Jesús nos dice, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Muchas veces nuestra economía se siente amenazada y nosotros en lugar de confiar en Dios, estamos temblando de miedo. Y decimos, ¿qué va a pasar mañana? ¿Comeré el día de mañana? ¿Comeré el día que viene? ¿El tercer día, el cuarto día? ¿Tendré para los alimentos? Y comenzamos, hermano, a desfallecer nuestra fe y dependemos. Y muchas veces esa fe que nosotros tenemos en Cristo comienza a decaer. Y nos olvidamos que Jesús nos dijo que Él es nuestro sustento. Amén. Que Él es nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones, hermanos. Y nos olvidamos de la promesa de Dios. Y este pasaje bíblico, mire lo que nos dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuántos tienen paz en Cristo? Bendito sea su nombre. Dice, en el mundo ¿qué tendremos? Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe lo que? Hay muchas doctrinas falsas hoy en día que te dicen pare de sufrir. Unas de esas iglesias por ahí que dicen pare de sufrir. Déjame decirte, hermanos, que tú no vas a parar de sufrir nunca. ¿Por qué? Porque el Señor lo único que hace es sacarte del sufrimiento y fortalecerte para que pases ese sufrimiento. En el mundo tendremos aflicciones, en el mundo tendremos problemas, pero confía, yo he vencido al mundo, dice Jesús. O cuando se te muere un familiar tuyo, tú no sientes dolor en tu vida, ¿verdad que sufres? Pero ese sufrimiento que tienes de un ser querido que se te ha muerto, está dentro de ti. Y eso no se te va a ir porque tú amas al ser querido que se te ha muerto. Pero ¿qué hace Jesús? Darte el consuelo. Pero el sufrimiento está ahí. El dolor por tu ser querido está ahí. Pero Él te consuela y te da fuerza para que avances y para que sigas. Entonces, hermano, nadie te puede decir pare de sufrir. Porque no es verdad. Nadie va a dejar de sufrir. Porque Jesús mismo nos dice en su palabra que nosotros vamos a ser afligidos, vamos a tener aflicciones. Déjame decirte que la iglesia primitiva predicaba el evangelio. La iglesia primitiva hablaba de Cristo. Dice que eran perseguidos, pero todo fue permitido por Dios para que el evangelio sea anunciado por todas las naciones en ese tiempo en Israel. Llegó a Roma, llegó a Italia. El evangelio fue expuesto a todas estas naciones. Sin embargo, hermanos, ese evangelio que fue predicado, gracias a la misericordia de Dios, gracias a la persecución que hubo, hoy nosotros llevamos ese evangelio que fue predicado hace más de 2000 años allá en Israel. Nosotros, hermanos, como iglesias en el Señor, tenemos que estar conscientes de que a pesar de que somos cristianos, vamos a pasar circunstancias difíciles. Tú puedes pasar, hermanos, muchas veces dices, es que no tengo trabajo. Amén. Muchas veces no tenemos trabajo. Y eso te aflige. Claro que nos aflige. Porque no tenemos quizás lo económico para nosotros sobrevivir en estos tiempos difíciles. Pero muchas veces estamos falta de confianza en el Señor. Y nosotros tenemos que confiar plenamente en el Señor. ¿Sabe, hermanos, que cuando estamos en adoración y cada parte de las adoraciones, de las letras que nosotros cantamos, muchas veces cantamos por cantar? Pero si tú analizas lo que cantamos, supongamos lo que acabamos de cantar ahora, ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchan sus voces en este lugar. ¿Sabes que hay ángeles en este lugar? Amén. ¿Sabes que Dios está en este lugar? Amén. Y nosotros pensamos que no, Dios está en el cielo y yo estoy aquí. No, Dios está aquí contigo ahora. Amén. Dios está contigo ahora, su presencia, su Espíritu Santo mora dentro de ti. Y lamentablemente, hermanos, no lo creemos. ¿Sabe que Jesús nos ha dado ese poder de que en el nombre de Jesús se sanen los enfermos? Que en el nombre de Jesús pidamos las cosas. Tampoco usamos el nombre de Jesús. Todas esas cosas se han dejado de usar. Y es por eso que muchas veces pasas por momentos difíciles y no sabes qué decir. Pero tienes que comenzar a pedir en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Hace muchos años, ya lo he dicho esto, pero quiero decirle en relación a lo que estoy hablando. Para las personas que no consiguen trabajo muchas veces. Hace años, por el año 2000, por ahí más o menos, yo estaba en Madrid viviendo, hermanos. Y yo estaba en una habitación viviendo con una tía. Y yo no tenía trabajo, hermanos. Y estaba tan afligido, me acuerdo, porque no tenía trabajo, no tenía sustento. Y me acuerdo tanto que en esa habitación estaba yo solo y comencé a llorar.
y decirle, Señor, yo necesito que me des un trabajo. Yo no conocía a nadie, hermano, ahí. Solamente al dueño del piso que estaba ahí. Bueno, lo conocía porque me lo presentaron. Y yo comencé a llorar y a decirle, Señor, yo necesito de ti. Señor, yo quiero, Padre, que tú me ayudes en mi situación económica. Yo comencé a llorar. ¿Sabe una cosa, hermano? La humillación atrae la misericordia de Dios. Amén. Y yo comencé a llorar. Me acuerdo tanto que puse una emisora evangélica, ni me acuerdo qué emisora yo puse. Y mientras yo estaba llorando, hermano, me tocaron la puerta. Y abro y me dice, Víctor, mañana vas a trabajar. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que cuando nosotros clamamos de todo corazón y tú te humillas delante de Dios, Dios escucha tu oración. Amén. Muchas veces queremos que Dios nos escuche, pero no creemos en la oración. ¿Qué dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Pero ¿qué dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo clamamos, hermanos? ¿Cómo clamamos delante de Dios? Señor, yo quiero un trabajo, sí, y estás viendo la televisión, estás viendo el fútbol, estás viendo una película de terror. Señor, yo quiero un trabajo, sí, pero sigue viendo películas, sigue viendo novelas. Señor, yo quiero un trabajo, sí, Dios no te va a dar nada si no te humillas delante de Él. Muchas veces, hermanos, vivimos una vida, hermanos, mal delante de Dios. Y queremos que Dios nos solucione nuestros problemas. Y Dios está dispuesto para hacerlo, pero Dios quiere que primero tu corazón sea quebrantado. Hermano, yo a veces me pongo a analizar mi vida, primero mi vida. Y sabe algo, hermano, yo muchas veces le digo, Señor, yo quiero que tú me quebrantes como antes. A veces yo escucho oraciones en la iglesia y ya no escucho el quebranto, hermano, de orar delante de Dios, de llorar, de decirle, Señor, ayúdame, Señor, quebranta mi corazón. Porque, hermano, nos hemos hecho tan duro, estamos tan envueltos en este mundo. Mire lo que dice, en el mundo tendréis aflicción. Muchas veces el mundo nos envuelve, tanto que nos olvidamos de lo que Dios quiere darnos a nosotros. El mundo te absorbe tanto, hermano, tanto te absorbe el mundo, que te olvidas de Dios. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú eres enemigo... Si tú eres amigo del mundo, te constituyes automáticamente enemigo de Dios. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros nos volvamos a Él. Si mi pueblo se humillare delante de mí, dice el Señor. El Señor quiere que nosotros nos humillemos delante de Él. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios. Para ver, hermanos, milagros. ¿Saben una cosa, hermanos? Hoy en día ya no se ve el bautismo en el Espíritu Santo en la iglesia. Tú le preguntas a los hermanos, ¿cuántos son bautizados? Por ahí uno, medio te levanta la mano así, 1, 2. Y los demás, hermanos, si el Señor dice que hay que pedirle el bautismo en el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, dice, recibiréis ese poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo, dice, en Jerusalén, hasta los confines del mundo. ¿Dónde están las promesas de Dios, hermanos, que no se cumplen hoy? Y Dios nos está mandando a nosotros que creamos en Él. Hay tiempos difíciles, hermano, en el mundo, pero eso no va a detener lo que Dios quiere hacer en tu vida. El mundo está pasando situaciones difíciles, pero Dios no va a detener el propósito que tiene en tu vida. ¿Sabes lo que hacemos muchas veces? Nos paralizamos, nos quedamos quietos y ya no queremos hacer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Por temor. Porque amamos más las cosas del mundo. Y yo quiero, hermano, que nosotros analicemos el versículo 32. Mire lo que nos dice del mismo libro de Juan, capítulo 16. Mire lo que dice Jesús. Juan 16, 32, el versículo anterior al que leímos. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos como seremos esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, dice el Señor, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Amén. ¿Por qué he leído este texto bíblico, hermano? Porque cuando el Señor nos dice, mire, y después sigue el versículo 32, ¿verdad? Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, hermano, iba a pasar una hora difícil. Usted ya lo sabe, que iba a ser crucificado. Dice, y me dejaréis solo. Pero yo no estoy solo, dice Jesús. El Padre está conmigo. Y luego nos dice esto a nosotros. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Que en el mundo, aunque tengamos aflicción, el Padre está con nosotros. Jesús está contigo a pesar
de los problemas que tú tengas. Jesús está contigo en medio de toda situación difícil. Pero nosotros nos hemos olvidado de eso. Y el Señor, mire, como le dije, el versículo 33 dice, estas cosas os he hablado. Y en el verso 1 al verso 4, mire lo que nos dice del mismo libro de San Juan, capítulo 16. Otra vez Jesús vuelve a decir esta frase, estas cosas os he hablado, ¿verdad? Lo está viendo, ¿no? Estas cosas os he hablado. O sea, el Señor ya nos habló. Y dice, estas cosas os he hablado. Dice, para que en mí no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo ya se lo había dicho. Amén, hermanos. Yo quiero, hermanos, que nosotros veamos que esta palabra que nos dice aquí, que el Señor ya nos los ha dicho. Estas cosas os he hablado. ¿Sabe, hermanos, por qué le digo esto? Porque en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas, nos olvidamos de que Dios está con nosotros. ¿Sabe que en medio de los problemas que nosotros vivimos, cuando hay quizás una muerte en nuestra familia, un ser muy querido nuestro, nuestros padres, que muchas veces se muere, nuestra madre que muchas veces se muere, nosotros enseguida pensamos, hermanos, que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Y por qué se murió mi padre? Porque tiene que morirse, porque la vida es así. ¿Por qué se murió mi madre? Porque tiene que morirse, porque ya Dios la llamó a darle cuenta a Él. Tenemos que entender, hermano, que la perfecta voluntad de Dios es de que todos los hombres, hermanos, tenemos que pasar por circunstancias difíciles. Y muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios. Señor, tú eres malo porque tú te llevaste a mi padre. Y déjame decirte, hermanos, que todos pasamos por situaciones difíciles. ¿Sabe que es una bendición que primero se mueran tus padres y no te mueras tú primero antes que tus padres? Porque el dolor lo lleva más grande la madre o el padre cuando debe morir a un hijo. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que en momentos difíciles nosotros nos olvidamos de las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son eternas. Amén. ¿Sabe que muchas veces nosotros escuchamos muchas noticias en las redes, ¿verdad? En la televisión. Y que sí, que va a caer un misil, y que sí, que esto, y eso te va llenando, te va llenando, te va llenando. Y sabes algo, tú estás teniendo miedo. Y sabe, hermanos, que puede ser que un misil caiga, supongamos aquí en Barcelona, en Madrid, en Ecuador, en tu país, Honduras, Nicaragua, Colombia, Perú, donde sea puede caer un misil. Y sabe algo, hermanos, y muchas veces tú vas a decir, bueno, pero Dios va a permitir que dentro de este lugar que hay personas justas y personas injustas, Dios va a permitir que caigan misiles y maten y aniquilen a las personas. Muchas veces nosotros pensamos eso, ¿no? Dios es injusto. ¿Por qué? Porque mueren tantos niños. ¿Nosotros quiénes somos para juzgar a Dios, hermano? ¿Sabe que Dios ya tiene el control de todas las cosas que pasan? Amén. Dios ya tiene el control de lo que está pasando en Ucrania. Dios ya tiene el control de lo que está pasando en Rusia. Y déjame decirte una cosa, la palabra de Dios se tiene que cumplir, te guste o no te guste. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Mateo capítulo 24, verso 3 en adelante hasta el 8. Mira lo que dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Lo primero que tenemos que ver es que nadie nos engañe. Porque dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Note, hermano, que dice aquí, vendrán muchos en mi nombre. Y no es que viene uno diciendo, yo soy Cristo, adóreme. Porque nosotros no vamos a ser tan tontos para adorar a alguien que se hace llamar Cristo. Aunque sí hay tontos, porque vi esta persona que ya se murió, que decía que era Cristo, que Dios le había hablado y murió de un cáncer terrible, ¿no? Pero bueno, muchos lo siguieron, ¿no? Y era pastor, pero se desvió. Dice, porque mucho en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Falsas doctrinas, ¿verdad? Y miren lo que dice el 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿Qué estamos escuchando ahora nosotros? Guerra y rumores de guerra. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque es necesario
que todo esto acontezca. ¿Pero qué dice? Pero aún no es el fin. Porque hay muchas cosas que se tienen que cumplir todavía. Supongamos la construcción del templo de Jerusalén, ¿verdad? Cosas así que se tienen que cumplir. Dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Todas estas cosas ya hay, hermano. Guerra, rumores de guerra, terremotos, volcanes, todas estas cosas todas estas cosas difíciles. Y todo esto es principio de dolores. Principios, hermano, de dolores. Amén. Amén. Dice, pero que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Si usted lee estas porciones, hermano, si usted lee todas estas porciones de Mateo 24, en Lucas también lo habla, Marcos también lo habla, el Señor nos dice, pero no tengáis miedo. El Señor nos habla, pero estésen tranquilos, que todo esto es necesario. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Muchas veces, hermanos, nosotros dudamos de la palabra de Dios en momentos difíciles. Yo quiero abrir el libro de Génesis, capítulo 18, verso 16. No lo voy a leer todo, solamente quiero que lo tenga la hermana para que lo ponga del 16 al 33. No vamos a leer todo, hermano, solamente quiero analizar algo. Usted sabe que Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra, ¿verdad? En Génesis 18, verso 16 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, no lo sabré. Amén, hermanos. De ahí leemos esa porción. Yo quiero, hermano, que nosotros notemos que Sodoma y Gomorra, todos nosotros hemos escuchado que era Sodoma y que era Gomorra, ¿verdad? Eran dos ciudades grandes, pero que el pecado dice que había subido delante de Dios. Amén. Ese pecado ya había subido a la misma presencia de Dios. Acuérdese de los sodomitas, acuérdese de lo que... ¿Sabe algo? Yo quiero que nosotros vayamos entendiendo algo, hermano, que el hombre que es homosexual está cometiendo un pecado delante del Señor. Y es un pecado, pero que Él le dará cuenta a Dios. Amén. Él le dará cuenta a Dios. Pero muchas veces, hermanos, nosotros vemos aquí que Dios destruyó a Sodoma y destruyó Gomorra por causa de ese pecado. Pero no era porque estos hombres eran en sí homosexuales, porque Dios le da la oportunidad para que las personas cambien. Pero es que habían llegado más allá de eso. Nosotros ya mismo leemos ya mismo le explico bien para que me entienda lo que le quiero decir. Dice que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. Y Abraham, hermanos, comienza a interceder por estas dos ciudades. Y le dice a Abraham, le dice, Señor, dice, tú destruirás al justo o al injusto. Y el Señor Abraham le dice, Señor, si hubieran 50 personas, tú vas a destruir a Sodoma y vas a destruir a Gomorra. Y dice el Señor, si hubieran 50 personas, no las voy a destruir. Dice, Señor, claro, dice Abraham, tú eres juez de toda la tierra. Él es el juez. Tú vas a destruir, Señor. Así hayan 45 personas. Y el Señor le dice, no voy a destruir si hay 45 personas. Y sucesivamente Abraham tiene conversaciones con Dios. Y Abraham conversa con Dios y le dice hasta que llegan a 10. Dice, Señor, dice, tú vas a destruir así hayan 10 personas. Y dice que cogió Dios y ya no habló más con Abraham. Yo quiero, hermano, que nosotros entendamos que Dios ya sabía lo que sucedía en esa ciudad. No había una persona justa en esa ciudad. No había una persona, hermano, que tema a Dios de esa manera. Solamente estaba Lot, y Lot estaba en veremos. Porque Lot se había ya contaminado con lo que sucedía en esa ciudad. O sea, contaminar no significa de que él estaba en pecado. No me malentiendan. Pero ya estaba siendo absorbido
por lo que vivía Sodoma y lo que vivía Gomorra. Amén. Amén. Ya mismo lo vamos a ver. ¿Por qué le digo yo esto? Lo que quiero decirte, hermano, en esta mañana, es de que muchas veces nosotros somos absorbidos por las cosas del mundo. Y aunque nosotros estamos en la iglesia, y aunque nosotros estamos dentro de la iglesia, y estamos aquí alabando y glorificando el nombre de Dios, cuando salimos afuera nos olvidamos que somos cristianos. Y llegas a tu casa y comienzas a discutir con tu hermano. Llegas a tu casa, comienzas a discutir con tu hermana. Y si te hablan mal alguien en la calle, un poquito más y hasta le bofeteas y le cacheteas y hablas mal. Y el temor de Dios se te apartó de tu vida totalmente. Así somos los cristianos de este tiempo. ¿Sabe, hermano, que cuando yo me inicié en el evangelio, hermano, a mí me enseñaron, gracias a Dios por los líderes que tuve, me enseñaron que sin santidad nadie va a ver al Señor. Me enseñaron, hermanos, que nosotros tenemos que tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Que si tú no oras, que si tú no tienes una relación con Dios, no vas a conocer nunca a Dios. Pero nosotros queremos los beneficios de Dios, queremos las promesas de Dios, queremos todos los beneficios de Dios, hermano, y no nos humillamos delante de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios salve a tu familia? Amén. ¿Estás orando por ellos? Amén. ¿Te estás humillando delante de Dios por ellos? Amén. ¿Estás llorando por ellos con lágrimas, con clamor, con súplica? Amén. Pero no solamente basta eso. Primero está el testimonio delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces nuestro testimonio es nefasto delante del ser humano? Sabe que la gente de afuera, hermanos, nos ve cómo nos comportamos. Y muchas veces nosotros tenemos un testimonio. Sabe que el otro día me encontré con alguien, bueno, no me encontré, vi algo en el Facebook. Y esta chica, hermano, tiene una preciosa voz. No como la mía, porque la mía es espantosa, ¿no? Y yo lo sé, por eso estoy pidiéndole a Dios que mande a alguien para que me reemplace, ¿no? Pero ya mandará. Pero quiero decirle algo, hermano. Esta chica, yo la conozco, canta precioso, hermano. Tiene una voz espectacular y adora en la iglesia al Señor. Y yo la veía que ella había puesto iba conduciendo su coche y estaba adorando al Señor. Y dijo, qué precioso canta esta chica y todo. Pero de pronto, hermano, no sé si usted habrá visto los estados en Messenger, ¿no? Que le pone una parte de Messenger y luego le va pasando otra y otra lo que van poniendo, ¿verdad? Y cuando yo veo que está adorando a Dios, digo, qué precioso cómo adora a Dios. Pero al ratito, la misma persona que estaba adorando a Dios estaba escuchando música del mundo. Y yo digo, ¿y esto qué es? O sea, nosotros, hermanos, en la actualidad, ¿sabe algo, hermanos? En la actualidad nos hemos desviado totalmente de Dios. Por los años 90, hermanos, se predicaba un evangelio de santidad. Espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos enseñaron un evangelio de santidad. Un evangelio, hermano, de donde tú veas el poder de Dios, que Dios sanaba, que Dios bautizaba con Espíritu Santo y fuego, que Dios levantaba muertos. Ese evangelio nos predicaban y ese evangelio se veía en acción. Pero en la actualidad, hermanos, todos estamos distraídos con música, estamos distraídos, hermanos, con solamente cositas por encima, con festivales dentro de la iglesia, estamos distraídos, hermanos, con fiestitas dentro de la iglesia, pero no conocemos la presencia del Espíritu Santo. Y nos hemos llenado de tanta basura dentro de la iglesia, que ya no vemos la presencia de Dios de una manera sobrenatural. ¿Y sabe lo que hemos hecho? En lugar de nosotros, hermanos, sumergirnos en la palabra y que estas palabras nos hablan a nosotros acomodamos la palabra a nuestro beneficio. Y hemos comenzado a ignorar textos bíblicos que nos hablan de nuestro pecado, de nuestras actitudes, y lo hemos hecho a un lado. Y el Señor dice en su palabra, si alguien quita, y cuando habla de quitar, tanto de esta palabra como de tu vida, y lo haces un evangelio inservible para tu vida, déjame decirte que te estás condenando tú mismo. Dios, hermano, nos está llamando a santidad. Dios nos está llamando a vivir un evangelio de verdad, hermano. ¿Qué dice el Señor? Que no hay comunión la luz con las tinieblas. No hay comunión, hermano. Tu vida no puede tener una comunión con el mundo, porque eso nos impide, hermano, conocer a Dios. ¿Y qué es lo que le pasó a Lot, hermanos? Yo quiero que nosotros notemos que Abraham había orado
Abraham había orado por su primo Lot para que Dios lo saque. Y dice que Dios manda un ángel, ¿verdad? Manda un ángel para sacarlo a Lot. Y cuando ellos van a sacarlo a Lot, dice que Lot lo recibe, estos ángeles lo reciben, que entran a la casa todos. Y mientras ellos entran, hermano, dice que le golpean la puerta una multitud de gente. ¿Para qué, hermano? Eso está en el capítulo 19 de Génesis 19, sí. Versículo 5 en adelante, amén. ¿Y qué sucede, hermano? Que dice que Lot estaba en la puerta, a lo que le golpearon la puerta, y él le dice, mire, dice, no, por favor, dice, no le hagan daño a estos varones que están aquí en la puerta, no le hagan daño, dice, yo, dice, tengo 2 hijas que son vírgenes, hagan con ellas lo que quieran, pero no le hagan daño a estos varones. ¿Sabe algo? Mire, hermanos, cuando nosotros vemos y analizamos lo que la palabra de Dios nos enseña, Lot, hermano, había recibido a 2 ángeles que estaban ahí en su casa. Y esta gente perversa, hermanos, no le interesaba para nada a las mujeres. Dice que desde el más pequeño hasta el más grande querían conocer sexualmente a estos varones. Y ellos dijeron, no, a nosotros no nos den mujeres. O sea, la homosexualidad en ese tiempo, hermano, era tan fuerte, por eso le digo, hermano, nosotros vemos mucha gente homosexual en la calle, ¿verdad? Vemos bastante. Pero, hermano, el punto está que cada vez aumenta peor. Ahora quieren libertad, ahora quieren que se les deje el derecho a ellos, y eso es muy peligroso, porque esto pasó en los tiempos de Lot. Ellos, hermanos, pervirtieron más aún allá sus vidas, que ellos no querían saber nada de mujeres, sino que querían hacerle daño a 2 hombres. Habían perdido totalmente, hermanos, la vergüenza delante de Dios. Ellos, hermanos, dice que Lot salió a decirle, yo le doy a mis hijas, y ellos no quisieron. Y dice, mira, porque tú no nos los quieres dar a esos 2 hombres, nosotros, dice, te vamos a hacer daño a ti ahora. Y dice que comenzaron a forzajear con Lot para hacerle daño. Ya iban a hacer peores cosas a Lot. No querían a sus hijas, pero a Lot le iban a hacer daño. Y dice que los ángeles abrieron la puerta y metieron a Lot dentro de la casa para salvarlo. La maldad del hombre, hermanos, había aumentado tanto. Y déjame decirte que la maldad de hoy, hermanos, va a aumentar más. Lo que tú estás viendo ahora, hermano, los muertos que hay en esa guerra, lo que tú estás viendo ahora, las amenazas de misiles que hay en el mundo, déjame decirte, hermano, que vendrán cosas peores. Y como iglesia nosotros tenemos que estar preparados. En el mundo tendréis aflicción, acuérdense de eso, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, ese texto tiene que estar metido dentro de nosotros, que cuando veamos todas estas cosas, sabremos que la venida del Señor está más cerca que nunca. Y como iglesia tenemos que prepararnos. ¿Sabe cómo nos tiene muchas veces el diablo, hermanos? Nos tiene distraídos con fiestitas, con vicios, alcohol, lo preferido del diablo. Como dice, amor, sexo y droga, ¿verdad? Es lo que el diablo más pone en tu vida. Y ahí te mantiene, hermano, ahí te mantiene descuidado, ahí te mantiene, ahí estás bien, te dice, ahí estás seguro para mí. Eso es lo que el diablo quiere hacer en tu vida. Y lamentablemente, muchos cristianos están en esa fase. Y yo quiero decirle, hermanos, que cuando Lot estaba dentro ya con los ángeles, dice que mandó una ceguera, los ángeles mandaron una ceguera a estas personas. Vamos a leer el verso 18 de Génesis 19. Génesis 16, Génesis 19, versículo 16. Yo quiero que veamos este texto. Dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Usted está viendo que dice, y deteniéndose él. ¿Quién se detuvo, hermanos? No, fue Lot. Lot se detuvo a tal punto, mire, y voy a leerle en esta versión para que usted lo entienda un poquito mejor. Dice, como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa, a sus hijos,
y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. En esta versión nos está hablando, hermano, que Lot primero estaba deteniéndose. En esta versión dice que Lot titubeaba. Lot, hermano, no sabía si irse o no irse. Lot, hermano, ya le habían dicho que la ciudad iba a ser destruida. Pero Lot estaba titubeando. ¿Sabe por qué? Porque ya el mundo, ya la ciudad, el pecado ya lo había absorbido a Lot. Y Lot no sabía si irse o quedarse. Estaba en esas circunstancias difíciles. Su fe estaba tambaleando. Su fe estaba tambaleando. ¿Y qué dice? Que los ángeles, hermanos, tuvieron que cogerle de la mano a Lot, coger de la mano de su esposa, coger de la mano de sus hijos y sacarlo fuera para que no pasen por ese juicio que iba a caer sobre esas ciudades. Dice que lo sacaron. Hermanos, muchas veces en estos momentos donde nosotros vemos, ¿sabe algo, hermanos? Que los juicios de Dios están a punto de caer sobre la faz de la tierra. Y cuando yo le hablo de juicios, no le estoy hablando de lo que pasa ahora, porque estos son cosas de que el hombre está haciendo. Pero cuando caigan verdaderamente los juicios de Dios, hermanos, cuando caigan la copa de la ira de Dios, ¿sabe algo, hermanos? Va a ser muy duro y muy difícil. Pero quiero decirte algo. En Cristo hay esperanza. Amén. Quiero decirte algo. Que la iglesia no pasará por eso. Amén. Porque nosotros nos iremos antes que sucedan todas estas cosas. Nosotros nos iremos en un oír y cerrar de ojos, al sonar trompeta, porque dice que Cristo vendrá en la nube a ver a su iglesia. Amén. ¿Qué dice? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Hermanos, todas estas cosas que están pasando son principios de dolores. Pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te tiene el diablo entretenido en estos tiempos, hermanos? Yo no estoy acusando a nadie, porque no sé la vida de nadie. Pero estoy hablando de lo que Dios está poniendo en mi boca en esta mañana. Amén, amén. ¿Cómo te tiene el diablo a ti entretenido en esta mañana? Eres una persona que te encanta ver novelas. No es que yo estoy aquí en España, aquí no hay novelas, pero por internet veo, ¿verdad? ¿Cómo estás entretenido, hermanos, haciendo cosas donde te alejan de la presencia de Dios? Y sabes que el diablo engaña a la iglesia de esta manera, pero Cristo ha venido a dar libertad al cautivo. Cristo viene a dar libertad al oprimido. Cristo te quiere hacer libre. Pero ¿sabe algo? Te lo piensas, ¿verdad? Y tengo que dejar de beber, y tengo que dejar de tomar, y tengo que dejar de hacer esto, y tengo que dejar de hacer aquello, y tengo que dejar aquello, y tengo que dejar esto, y comienzas a ver qué es lo que tienes que dejar. ¿Sabe algo, hermano? Cuando yo me convertí al Señor, yo dejé todo porque me enamoré de Cristo. Y sabe una cosa, muchos piensan que venir al Señor es solamente de que yo te hable a ti, que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo viene y ya está. Y tú dices, bueno, tengo que creer en eso. Es que no se trata de eso. Se trata que nosotros te presentamos a un Cristo que va a tener una relación contigo. A un Cristo que habla, a un Cristo que sana, a un Cristo que te habla audible cuando tú le buscas. Es que no. Yo, ¿para qué necesito, hermanos, estar en el mundo si yo sé lo que el mundo me dio, me destruyó, me tuvo? Por eso, hermano, que yo conozco al que bebe. Yo conozco al que bebe. Sé cómo le cuesta salir, pero sé que Cristo te puede libertar. Amén. Conozco a aquel, hermano, al fornicario, al adúltero, conozco porque yo viví todo eso. Sé lo que es una persona que está metida en droga y sé lo duro que es, porque yo también lo viví, pero Cristo me hizo libre. Amén. Cristo me hizo libre, hermano. Y déjame decirte una cosa, hermano. Déjame decirte una cosa. En esta mañana, hermano, yo quiero que cada uno de nosotros analicemos nuestras vidas. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo muchas veces te hace titubear. Lot no quería dejar Sodoma, porque ya estaba ahí. Tengo que dejar esto. ¿Sabe que las hijas de Lot, hermanos, en lugar de buscar novios de su parentela, habían buscado novios de la misma Sodoma?
Por eso el ángel le dice, tienes yerno. Y Lot dice que se fue a hablar con los yernos, a los que iban a ser yernos de él, con las hijas. Y cuando les habló, dijo, no, nosotros no creemos en lo que tú dices. Tú estás loco, no. Y no creyeron y se quedaron en Sodoma y fueron destruidos por los juicios de Dios. Sin embargo, hermano, vemos que salieron sus 2 hijas y salió su esposa. Y su esposa, cuando usted ya sabe la historia, miró a Sodoma cuando Dios le dijo que no lo haga. ¿Por qué? Porque ella veía lo que dejaba, veía la riqueza. Y toda persona que ha venido a Cristo y mira a ver hacia atrás el pecado, hermano, mira a ver eso con añoranza, déjame decirte que te vas a morir espiritualmente si haces eso. Muchas veces, hermanos, malinterpretamos la Biblia. El Señor dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni tragáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago río en la soledad. ¿Verdad que Isaías lo habla? Y muchas veces nosotros dicen que yo no me tengo que acordar del pasado. No está hablando de eso. Porque cuando tú testificas de lo que Dios ha hecho en tu vida, tú te acuerdas del pasado, ¿verdad? ¿O no? Sí. Tú te acuerdas de lo que tú eras. Tú te acuerdas de lo que tú hiciste. Pero el problema es cuando tú añoras volver al pasado y quieres volver a ser lo que tú eras. Ay, es que antes me tomaba esa botella de whisky JB o esa botella de Marwan o qué sé yo, ya ni me acuerdo de los whisky, ¿no? Pero cuando tú añoras eso, hermano, es que yo quisiera emborracharme y volver a tener esa vida. Es que ya eso, nada de eso te llena. Hermano, ¿por qué yo me convertí al Señor? Porque sabe, cuando yo me convertí al Señor, hermano, desde el primer día en que me convertí, yo tuve una relación con Dios, porque eso me enseñaron a mí. A mí me dijeron, tú tienes que comenzar a buscar a Dios orando, humillándote. Y yo me acuerdo que yo veía a la gente orando y digo, ¿y estos locos qué hacen ahí? ¿No? Me voy a hacer un loco más de ellos, ¿no? Yo dejé novia, dejé alcohol, dejé todo, hermano, todo por el Señor. Y ¿sabe? No me arrepiento. Porque desde el primer día en que comencé a buscar a Dios, hermano, yo comencé a escuchar la voz audible de Dios. Yo comencé a ver visiones de Dios. Comencé a ver manifestaciones de Dios. A los 3 meses Dios me bautizó en lengua. Comencé a hablar en nuevas lenguas. Y el Espíritu de Dios caía con poder. Hermanos, es que Dios, hermano, respalda su palabra. Que dice que los que creen en Él hablarán nuevas lenguas. ¿Qué es la nueva lengua? Es un don espiritual que Dios te da para que tú veas que Él existe. Para que Él se manifieste en ti de una manera sobrenatural. Entonces, hermano, ¿cuál es el evangelio que estamos hoy viviendo nosotros? Un evangelio, hermano, de que yo voy a la iglesia porque, bueno, mire, es lo que toca. Ir el domingo y ya está. No, ven a la iglesia porque necesitas tener una relación íntima con Dios. Porque tienes que comenzar a buscar a Dios. Hermano, yo te invito a que te levantes en la madrugada a orar y decirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Señor, yo quiero que tú me hables. Señor, yo quiero sentirte. Y vas a ver cómo Dios se manifiesta en tu vida. Amén. Pero ¿sabe cómo venimos muchas veces aquí a la iglesia? Señor, yo quiero que tú me hables, sí, pero estás en pecado. Señor, yo quiero que tú me hables, sí, pero no quieres cambiar. Y déjame decirte también otra cosa. Que nosotros no vamos a cambiar porque nosotros queremos. Nosotros vamos a cambiar cuando nosotros le pedimos a Dios que nos cambie. Amén. Cuando tú le dices, Señor, cámbiame. Pero si tú no le dices que te cambie, Dios no te va a cambiar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eres tú el que tienes que abrir la puerta. Eres tú el que tienes que decirle, Señor, entra a mi vida. Amén. Y Dios va a obrar en tu vida. Amén. Es tiempo, hermanos, de que nuestra mentalidad comience a cambiar. ¿Sabe algo, hermano? Mire, nosotros tenemos planes en esta iglesia. Si Dios quiere, nos vamos a cambiar de local. Y déjame decirte que la situación económica está difícil. Y déjame decirte, hermanos, que hay guerras por todos lados. Pero eso no nos va a detener a avanzar en la obra de Dios. Nosotros vamos a seguir. Nosotros vamos a continuar. Si tenemos que comprar ese local, lo vamos a comprar. Pero ¿sabe algo, hermanos? Creyendo que Dios va a estar con nosotros. Y si ese local no es para nosotros, o si Cristo viene antes, porque se quede ese local. Pero ¿qué es lo que quiero decirte, hermanos? Que no te detengas como loco. Que no te detengas, que el diablo no te paralice, sino que tú avanzas. Que el diablo no te tenga paralizado, sino que tú sigues creyendo en las promesas de Dios, creyendo en el cambio que tú tienes que tener hoy en tu vida. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Cambia. Amén. ¿Quieres ver que Dios cumpla su promesa en tu vida? Cambia. ¿Quieres ver que Dios transforma a tu familia? Cambia. ¿Quieres ver que Dios haga algo grande en ti? Cambia. Amén. ¿Y cómo vas a cambiar? Buscando al Señor. Amén. Amén. En esta mañana, hermanos,
Ya voy concluyendo. El versículo 33 de Juan dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Hermanos, vamos a tener aflicciones en tiempos difíciles. Vamos a tener dificultades en nuestras vidas, pero nuestra confianza es Cristo. Amén. Nuestra confianza solamente tiene que estar puesta en Él, en nadie más. Él es tu confianza, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio en todas las tribulaciones. No decaigas, hermano. No decaigas porque Cristo viene pronto. Amén. Pero es tiempo de que como iglesia, hermanos, comencemos a cambiar. Que como iglesia, hermanos, no seamos religiosos. Ya dejemos de ser religiosos, hermanos. ¿Sabe por qué le hablo esto, hermanos? Porque necesitamos tener una relación con el Señor. Muchas veces el trabajo, hermano, no te digo que sea el trabajo malo. Yo también trabajo. Pero muchas veces el trabajo nos absorbe tanto que nos olvidamos de Dios. ¿Quieres trabajar? Trabaja. Pero ¿qué dice el Señor? Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas vendrán añadidas. Trabaja, pero no te olvides de Dios. Amén. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Busquemos a Dios ahora que hay tiempo, hermano, porque quizás mañana puede ser demasiado tarde. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, en el mundo. Y muchas veces nos olvidamos, Señor, que nuestra confianza debe estar en ti, Señor, siempre. Muchas veces nos olvidamos, Señor, que tú eres nuestro Señor en tiempos difíciles. Muchas veces, Señor, Satanás nos paraliza. Pero, Padre, hoy tomamos la decisión de dar un paso de fe, Señor, creyendo que tú vas a romper toda obra del diablo, que tú vas a abrir caminos en el desierto, Señor, que tú vas a derribar toda obra satánica de nuestras vidas y que tú cumplirás el propósito en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Que tú cumplirás el propósito en nuestras familias, en nuestras generaciones, en nuestros hijos, Señor. Señor, te pedimos en esta mañana que tú nos fortalezcas, Padre. Señor, que en esta mañana haya un cambio, que haya una transformación en nuestras vidas. Que en esta mañana, Señor, no seamos cristianos solamente, Padre, de nombre, sino que seamos cristianos de testimonio, que seamos cristianos, Señor, que mantenemos una vida íntegra delante de ti, viviendo en santidad, porque sin santidad, Señor, nadie te va a ver. En esta mañana, Señor, damos un paso de fe creyendo que tú cambiarás nuestras vidas. Padre, perdónanos, perdona nuestras actitudes, perdona, Señor, la vida que muchas veces llevamos, vida de hipocresía, Señor. Vida de falsedad, Señor. Queremos beneficios, Padre, pero no vivimos para ti. En esta mañana, Espíritu de Dios, trata, Señor, con el que está atrás como el que está en la primera fila de aquí. Espíritu Santo, trata de una manera sobrenatural en cada vida. Que haya una transformación, un cambio, Señor, en nuestras vidas. Espíritu Santo, transforma nuestras vidas. Señor, aquí hay muchos problemas en cada uno de mis hermanos. Hay problemas. Cada uno tiene un problema, Señor, diferente. Espíritu Santo, toma el control de ese problema. Soluciona ese problema, Padre, conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Padre, es hora de comenzar a enderezar nuestras vidas. Endereza, Señor, nuestros pasos, nuestro caminar. Queremos, Padre, en esta mañana agradarte. Espíritu Santo, trabaja con cada vida de una manera sobrenatural. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén.